Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Historia con Pedro, un nuevo podcast, un nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a Centro Europa, vamos a hablar de la Guerra de Flandes. Seguro que la habéis escuchado hablar. Capitán a la Triste, la Guerra de Flandes, los tercios de España. Bien, ¿qué fue la Guerra de Flandes? Bueno, la Guerra de Flandes fue conocida realmente como la Guerra de los 80 años. ¿Y qué fue? Pues un conflicto que, enfrentó a la provincia rebelde de los Países Bajos contra su soberano, Felipe II, el cual era rey de España, aparte de esas provincias y de todos los dominios que tenía. De ahí el imperio en el que nunca se ponía el sol. Esta llamada batalla de Flandes, Guerra de Flandes, sería uno de los momentos más trágicos y sangrientos de la humanidad, comenzando en 1568, en tiempos de Margarita de Parma, precisamente gobernadora de los Países Bajos y hermanastra de Felipe II, hija ilegítima, por tanto, de Carlos I de España y V de Alemania. Si es verdad que 2 años antes, en 1566, ocurriría la llamada Furia Iconoclasta, en el cual se destruyeron templos católicos, obras de arte católicas y se asesinaron a católicos y clérigos de la religión, de ese corte confesional, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron estas causas? Bueno, vamos a hablar un poquito de las causas, ¿de acuerdo? Para que os situéis, porque el podcast versa en torno a esto. Tenemos que tener en cuenta que Carlos V, o Carlos I, emperador de España y del Sacro Imperio Romano, nació en las Provincias Unidas, por lo cual sabía el idioma, las costumbres. Cuando desembarcó en España, lo hizo en Asturias, los campesinos le tiraron piedras creyendo que era una invasión holandesa, una invasión de otra nacionalidad, porque no hablaban español bien. Hasta ahí el nivel que tenía Carlos I. Felipe II era lo contrario, era un hombre nacido en Valladolid, solo hablaba castellano y era visto como un extranjero en las tierras de su padre Carlos V. Necesitaba traductores, con lo que eso conlleva, ¿vale? Así que se fueron distanciando poco a poco. Con Carlos V, o primero, como le queráis llamar, fue todo totalmente diferente, así que no hubo ningún problema. Siguiente, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre ambos monarcas. Y es que mientras Carlos V fue el rey viajero que visitaba los territorios en su reinado, hablaba con uno, hablaba con otro, despachaba, disponía, Felipe II puso la capital en Madrid, en el centro de España, y desde el Escorial gobernaría su imperio. Le decían el rey sedentario. Se estableció en Castilla y dejó de estar presente en todas las posesiones europeas, en las cuales se encontraba, mejor dicho, Flandes. Otra causa, bueno, los Países Bajos se componían de 17 provincias que todavía no estaban unidas. Unas dependían del Reino de Francia, otras eran independientes, otras del Sacro Imperio, y por este motivo Carlos V había creado la figura del llamado gobernador general. Cada provincia, pues constituía una comunidad política semi-independiente, podemos decir, por lo que creaban en común las llamadas ligas para que desarrollos políticos, solución de temas específicos, y en cada provincia pues existían bandos, normalmente la nobleza o de la burguesía, enfrentados para sus propios bienes personales, claro. Tenemos que tener en cuenta que las Provincias Unidas adoptaron el calvinismo como religión, puesto que encajaba a la perfección con el sistema capitalista, mercantil y viajero de los holandeses. Esto no fue bien recibido por Felipe II, el cual instauraría unos tribunales de los que luego hablaremos, incluido la Inquisición, lo cual no fue bien recibido por parte de las Provincias Unidas. Como ya hemos dicho, pues en ese verano de 1566, el Belderstorm, o llamada Furia Iconoclasta, pues provocó gran indignación del rey y la tensión religiosa aumentó. Felipe II no cedía y los protestantes iban progresando y avanzando. A todo esto que se le tiene que sumar una hambruna producida por el bloqueo continental, no continental, más bien el bloqueo comercial en el mar Báltico a causa de una guerra entre Dinamarca y Suecia, que agudizó todavía más el precio de los productos, la hambruna, la muerte, y que provocó que el sueldo de los trabajadores bajara y que los precios de los productos manufacturados, no que se desregularan, se descontrolaran, y mucha gente pues tenía muchas dificultades para no llegar a fin de mes como ahora, sino para comer diariamente. Un foco de conflicto constante entre los soldados españoles y destacados y el pueblo, como en todos los lugares en los que hay este tipo de problemas. Y a esto se le suma que el pueblo no aceptaba las leyes de los reyes de España, sobre todo cuando se implementaban a la fuerza. Es verdad que las provincias, mejor dicho, del norte eran protestantes calvinistas y las del sur eran más bien católicas. Ante esto, que se decide en 1568, pues el rey Felipe II manda a uno de sus mejores hombres, Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, a reprimir la rebelión y preparar el terreno para que él pueda visitar la región, cosa que nunca ocurriría.
El duque de Alba puso una estatua en la que se representaba pisando los herejes en la ciudadela de allí, de Bruselas. ¿De acuerdo? Instruyó llamado Tribunal de los Tumultos o Consejo de los Disturbios. ¿Para qué? Para ejecutar y procesar a personas que habían participado en el levantamiento. La furia iconoclasta le quitó sus propiedades. Muchos nobles importantes fueron ejecutados, encarcelados. Y logró vencer a los holandeses, logró provocarle graves pérdidas, pero no logró aplacar la rebelión. Por lo tanto, con la muerte del duque de Alba se genera un vacío de poder que provoca revueltas entre católicos y protestantes contra el ejército español. Felipe II puso a su hermano, Juan de Austria, luchador y combatiente de la guerra de las Alpujarras, y que tuvo que aceptar las condiciones de los rebeldes durante los años que duró su misión en Flandes, aunque también logró controlarlo. Sería Alejandro Farnesio el siguiente en ostentar el cargo de gobernador general, y aprovechando la división que había durante la guerra de Flandes entre los católicos del sur a favor de un acuerdo con Felipe II y los protestantes del norte encabezados con Guillermo de Orange, combinó militarización de la zona, manu militar y diplomacia para conseguir avanzar hasta casi destruir la rebelión, que no pudo llegar a haber cumplido su sueño, puesto que se desviaron recursos para la gran armada que iba a invadir Inglaterra. Luego Alejandro Farnesio tuvo problemas y al final no se pudo hacer. ¿Qué es lo que sí se hizo? Pues que en 1579 se firmaría la Unión de Utrecht por las llamadas provincias rebeldes, como una reacción a la Unión de Arras, que las provincias del sur habían firmado con Felipe II. Es decir, quedaba lo que es las provincias del norte contra las del sur leales a España y las del norte rebeldes. Este acuerdo pues se considera la base de la independencia de lo que hoy en día son los Países Bajos, aunque no serán reconocidos de manera formal hasta 1648 con la Paz de Westfalia. Desde ese momento el conflicto se focaliza en las provincias del norte, porque las del sur eran proclives a Felipe II, y la guerra de Flandes se convierte en una batalla fundamentalmente de desgaste, y la independencia de la provincia del norte no llegaría hasta el reinado de Felipe III, con la tregua de los 12 años, y ya con Felipe IV serían independientes. Aquí entran en liza los llamados tercios viejos, lo que se ve en los libros de Alatriste, las películas, la pica, el arcabuz, la caballería apenas sirve porque ya son terrenos pantanosos, muy complicados. Posteriormente se inventaría el cañón. Los llamados mendigos del mar, que son los corsarios holandeses, atacaban los barcos españoles. Los mendigos del bosque eran considerados los holandeses en tierra, ¿de acuerdo? Pero los españoles se gastaron lo que no tenían, muchas veces con riesgo de no cobrar la paga, de riesgo que ocurrió de bancarrota, en vencer en una guerra que era un pozo para las arcas y para la economía del reino, de la corona, en este caso española. Finalmente, Felipe IV ordenó negociaciones, y en octubre de 1648 las 17 provincias que forman lo que hoy día se conoce como Países Bajos y la corona española firmarían la Paz de Westfalia, que se divide entre el Tratado de Paz de Münster, en el cual se reconoce la independencia de las Provincias Unidas por la corona española, y por otra parte el Tratado de Paz de Osnabrück, que puso final a la guerra de los 30 años en Alemania, también entre católicos y protestantes, ya que forma parte de otro conflicto que se larvó en el seno de las guerras europeas del siglo XVI y XVII. Finalmente España tuvo que salir de la zona, se consiguió que los Países Bajos fueran independientes, pero ahora tenían que ya lo hablaremos en otro podcast, tenían que hacer frente a otra amenaza, que era el poder creciente de Luis XIV, el rey Sol de Francia, y precisamente los españoles y los holandeses tendrían que colaborar en alguna otra ocasión contra las ambiciones expansionistas del rey francés. Bien, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Viajen, vivan, sientan, disfruten y sobre todo no dejen nunca la cultura de lado, que es una de las cosas más bonitas que tenemos. Nos escuchamos en la siguiente entrega de Historia con Pedro.